por una afirmación que hace Paulina Rivero, en el sentido de que ella dice que la mujer le ha dado impulso, un nuevo impulso a la filosofía, ¿no? A la filosofía mexicana. ¿Sí lo crees después de estas entrevistas? ¿Qué conclusiones sacaste y qué piensas de lo que te dice Paulina? Definitivamente estoy de acuerdo. Creo que ahí Paulina Rivero hizo una afirmación muy inteligente y muy cierta, ¿no? Muchas veces cuando volteamos a ver lo que están haciendo las filósofas y nos damos cuenta de que es como un común denominador que yo encontré en las 10 filósofas que entrevisté, pero en muchas otras filósofas cuyo trabajo conozco, que de alguna manera están como, a ver, aplicando la filosofía, ¿ves? La filosofía a cosas como de un poco cotidianas, si tú quieres, pero que es muy importante utilizar la filosofía para reflexionar sobre ellas, ¿no? Uh -huh. Entonces, si tú ves la obra de la propia Paulina Rivero, ¿no? Que aplica el conocimiento filosófico, el modelo teórico, a algo tan concreto como los derechos de los animales, ¿no? Las personas no humanas, eh, la reflexión sobre la crueldad, la reflexión sobre la moral, ¿no? Y la ética de determinadas costumbres, conductas o simplemente prácticas que tenemos desde algo tan sencillo, tan elemental como la alimentación, pues ahí ves un caso muy concreto de esta filosofía aplicada. Pero también está el caso de Paulette Ditterlen, por ejemplo, que hizo este estudio impresionante sobre la pobreza, ¿no? O sea, estudiada desde el punto de vista filosófico. Uh -huh. O Oliver Hansberg, que lleva un seminario sobre emociones, ¿no? En fin, creo que cada una de ellas, cada una de las filósofas que yo entrevisté, tiene esta preocupación, ¿no? El caso de Virginia Aspe, una mirada sobre el pasado. Por ejemplo, ella ha estudiado mucho la influencia de Aristóteles en el pensamiento no hispano y también hizo un estudio maravilloso sobre Sor Juana, vista desde otro punto de vista, no alejándose un poco de la interpretación más clásica de Octavio Paz, pero yo creo que dándole una perspectiva muy interesante, el concepto de libertad en Sor Juana Inés de la Cruz. Son 10 filósofas, cada una de ellas tiene una aportación muy interesante sobre esto que estoy subrayando, ¿no? Bueno, Virginia, precisamente en relación a lo que dices, dice que las mujeres son más temerarias a la hora de hacer filosofía, ¿no? Son más temerarias las mujeres en filosofía porque tienen que serlo. Porque la filosofía es un mundo de hombres, tradicionalmente es un mundo de hombres. Kim Díaz cuenta ahí en una de las entrevistas que cuando ella tiene su primera clase con sus alumnos, les dice, cierren los ojos e imaginen a una persona, ¿no? Haciendo filosofía. Ella, claro, la clase es en inglés, entonces en inglés no tiene género, ¿no? The philosopher, ¿no? Imagine a philosopher, dice ella, imaginen un filósofo o una filósofa. Se ha insistido mucho en que la mujer no tenía esta capacidad de pensamiento abstracto, ¿no? A la mujer estaba más relacionada, más vinculada con un pensamiento más vinculado a la intuición, a las emociones, a los sentimientos, que a la razón, ¿no? A la neutralidad de la razón y al pensamiento abstracto, ¿no? Y bueno, claro que esto, para empezar, es falso, porque si hacemos una historia verdadera de la filosofía, vemos que ha habido mujeres en filosofía desde el inicio, ¿no? O sea, desde los griegos en adelante, ha habido un continuum de mujeres en filosofía. Y este es otro de las grandes preocupaciones que yo tengo, de los grandes temas de mi investigación y de mi estudio, es ¿no? ¿Por qué las mujeres no han figurado como debían en las historias de la filosofía? Este es un punto importante. Por ejemplo, cuando Virginia Aspet habla de lo que ella llama los grandes titanes, pues te menciona a Luis Villoro y a Miguel León Portilla, que todo el mundo perfectamente ubica, o todo el mundo, Claro. cuestión de educación, pero a Graciela Hierro no, que también lo ubica en el mismo rango. Y yo te aseguro que si hacemos una encuesta, Graciela Hierro es poco conocida. No solamente es poco conocida, es algo peor. Es silenciada, y silenciada con esta clasificación
de que, bueno, ella hizo feminismo, ella hizo un pensamiento que no es estrictamente filosófico, sino que es otra cosa, a veces es como sociológico, antropológico, quizás, ¿no? Pero no es filosofía, ¿no? Entonces, es un problema grave. Sí, y muchas veces, incluso entre las propias mujeres, hay este prejuicio, ¿no? Este sesgo de género. En la universidad no hay cátedras sobre mujeres. A lo mejor hay unas 3 mujeres sobre las que alguna vez hay cursos, como María Zambrano, que para mí es incomprensible porque no discuto sus méritos, pero María Zambrano estuvo en México algo así como 8 meses, creo que no llegó a estar un año. Para mí es incomprensible que se le tome como la gran figura de la filosofía mexicana, porque francamente no lo veo, pero en fin, María Zambrano, Hannah Arendt, eh, alguna otra por ahí, puede ser, ¿no? De vez en cuando, pero fuera de ellas, la verdad es que en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, por ejemplo, ¿no? La máxima casa de estudios que tiene el país, no hay un curso específico sobre mujeres en filosofía y mucho menos de mujeres en filosofía en México. Es decir, hay un silenciamiento. No hay nada más una cuestión de ignorancia. Hay una cuestión deliberada de silenciar la voz de la mujer en filosofía. Aria Pialara dice que el feminismo es la revolución del siglo XX, la única revolución del siglo XX que fue exitosa. Yo no puedo estar más de acuerdo, ¿no? O sea, no se tiró un solo disparo y sin embargo fue una revolución exitosa. ¿Por qué? Porque se lograron verdaderamente avances muy concretos, ¿no? En la lucha por la igualdad. Sin el feminismo no hubiéramos podido lograr el voto, no hubiéramos podido lograr ser reconocidas como ciudadanas, no hubiéramos podido lograr algo tan increíble, o sea, porque hasta hace 2 días esto existía en México, que no podía una mujer acceder a un puesto de trabajo sin el permiso escrito del hombre, de su marido, de su papá o de su hijo. O sea, increíblemente, pero ¿no? Tenía que haber un hombre autorizando a la mujer para que pudiera acceder a un puesto de trabajo. El feminismo ya también ha tenido un desarrollo propio, ha ido desarrollándose de una manera ya independiente de esas primeras conquistas, estamos hablando ya de una cuarta ola del feminismo, por ejemplo, en las que ya está entrando a otras cosas más de discusión, por ejemplo, de género, más de discusión de otro tipo de derechos, en fin, ¿no? ¿Cuál es la relación de la filosofía y el feminismo? Pues es clave, es clave. Y se ve en todas estas filósofas que han avanzado en el feminismo, que han hecho avanzar al feminismo, como acá Graciela Hierro, por supuesto, Marta Lamas es otra, como Marta Nussbaum en otros países, o Judith Butler, han hecho avanzar la lucha feminista, ¿no? Muchísimo. Entonces, pero ¿por qué está vinculado con la filosofía? Porque la filosofía no solo nos da un pensamiento crítico, no solamente nos enseña cómo pararnos críticamente frente a la realidad, sino que además nos da herramientas para llevar a cabo la crítica de esa realidad. Entonces la filosofía es muy importante, nos para críticamente frente a la realidad y nos permite, nos da herramientas para poder cuestionarla de una manera tal que no podamos volver atrás. Juliana González habla de falta una escuela mexicana de filosofía. Hay filosofía en México, pero no se ha creado, no se ha desarrollado una escuela mexicana de Sí, filosofía. es bien curioso porque incluso Juliana González, al hacer este diagnóstico tan certero, reflexiona sobre algunos de los filósofos que hubieran podido hacer escuela y que no lo hicieron, ¿no? Como Sánchez Vázquez, ¿no? Podemos pensar, Eduardo Nicol hizo algo de escuela, pero no, como que no se continuó tanto después de su muerte. La propia Juliana, ¿no? Yo en algún momento le he dicho eso, ¿no? Que bueno, que ella también tendría esta, como este compromiso, ¿no? De seguir haciendo filosofía, de reunir a un grupo de personas para hacer un seminario de filosofía. Quizás una de las razones que da la propia Juliana es este asunto de cómo se ha ido fragmentando la filosofía en México, ¿no? Por un lado, por ahí en los años de la Guerra Fría,
hubo una fragmentación muy grande entre la Facultad de Filosofía, e incluso dentro de la Facultad de Filosofía también hubo una fragmentación entre el marxismo, encabezado por toda la Escuela Sánchez Vázquez, y la metafísica, encabezada por Eduardo Nicol, pero además se dio una fragmentación muy grande entre la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de Investigaciones Filosóficas, que se fue por el lado de la filosofía analítica. Entonces, esa fragmentación yo creo que también impidió que se crearan estos seminarios en los que se podría haber seguido el diálogo filosófico. La filosofía es diálogo, ¿no? Dice Maite Escurdia también en su entrevista. La filosofía es dialógica por naturaleza, es diálogo, ¿no? Necesita de la interacción con el otro. En México, ¿cómo se está dando este diálogo a nivel filosófico por la pandemia y qué respuestas nos puede dar o qué preguntas nos puede ayudar a plantear la filosofía en términos de este momento que estamos viendo ahora? Yo creo que en México también hubo una discusión, no creo, hubo una discusión importante desde la filosofía, por ejemplo, con respecto a los criterios hospitalarios y de atención a las personas con COVID-19 que llegaran al sistema de salud, ¿no? Hubo toda una discusión, hubo una propuesta impulsada por filósofos para utilizar un criterio médico, propuso a los médicos para que pudieran determinar con criterios que tomaban en cuenta incluso aspectos legales, ¿no? Que pudieran determinar a qué pacientes sí darles la atención médica, a qué pacientes no darles la atención médica, o sea, preferir un paciente sobre otro. Hubo una discusión que yo creo que fue muy fértil, porque son cosas que no se pueden decidir, sobre todo asuntos que atañen la vida y la muerte de las personas, pues no se pueden decidir sin criterios filosóficos. Creo que la filosofía nos ayuda a tener esta perspectiva, ¿no? La perspectiva filosófica es indispensable para que una sociedad funcione bien, para que una sociedad verdaderamente pueda salir adelante de momentos en los que parece que dos fuerzas chocan y que no hay diálogo. Yo creo que en estos momentos el mundo está un poco polarizado, curiosamente, porque terminó la Guerra Fría y todos pensábamos, se acabó la polarización, ¿no? Podemos entablar diálogos, podrá haber discusión, podrá haber diferencias, pero no esta polarización, ¿no? Y yo veo que en México, como en otros países, sí ha habido una polarización muy grande. Si no hay diálogo, cuando el diálogo se rompe, comienzan los problemas serios, como los sistemas totalitarios, como el autoritarismo. Ahí se acaba, ¿no? La red, el tejido social se descompone de una manera que a veces cuesta, no sé, 50 años volver a, ¿no? A partir del momento en el que ese diálogo se rompió en una sociedad. Entonces, por eso creo que la filosofía es el gran instrumento que tenemos los seres humanos para avanzar en nuestras sociedades, avanzar en los diálogos, para entender dónde se rompió, ¿no? Dónde dejamos de tener ese punto común que es la capacidad de hablar, la capacidad de dialogar, la capacidad de razonar juntos para construir una mejor sociedad, un mejor mundo.